Bueno, si vamos a la memoria del año 2020, los datos que hemos de alguna forma resumido en esa memoria, se establece que el número de pintadas y grafitis que se han eliminado en el año 2020 han sido de 918, es decir, una media prácticamente de 3 pintadas, grafitis diarias, frente a las 1.357 del año anterior, es decir, un 32% menos, lo cual pues es una buena noticia, y además año tras año pues van disminuyendo, lo cual también pues es un reconocimiento a la labor que se está haciendo, también una mayor concienciación. Es verdad que habrá influido también el tema del COVID, que nos ha tenido pues mucho tiempo confinados y por tanto ha habido menos presencia en la calle, pero bueno, también es un descenso que se venía practicando desde años anteriores. Esas 918 pintadas, grafitis, etcétera, ha supuesto que hemos tenido que sanear o limpiar o pintar unos 7.100 metros cuadrados de superficie frente a los 11.400 del año anterior, también una reducción pues, de un 38% menos, que es importante. Para que todos nos podamos hacer una idea de lo que ha supuesto estos 7.100 metros cuadrados, pues es prácticamente como limpiar de grafitis, pintadas o sanear lo que sería el campo de San Mamés, un campo que mide 7.140 metros cuadrados y una dimensión de 105 por 68, y justo lo que hemos de alguna forma saneado, pintado o restaurado son 7.100 metros cuadrados, es decir, que es una muy buena imagen de si nos ponemos a pintar desde un extremo del campo de fútbol de San Mamés, pues prácticamente todo es el que hemos restaurado en superficie en Portugalete, con lo cual pues es un trabajo intenso y así nos podemos hacer pues una idea de lo que realmente supone este trabajo. Y también el coste económico evidente, que es importante, ¿no? Concretamente, en las brigadas municipales se han estimado el coste de limpiar todo esto en alrededor de 175.000 euros, que está de alguna forma pues, repartido entre lo que es el gasto de pintura, el gasto de la maquinaria que tenemos que emplear, de los productos químicos que tenemos que emplear, e incluso del número de horas de trabajo de la brigada. Y por tanto, bueno, pues eso, el coste al final es importante, son 175.000 euros, que son muy necesarios para tener la villa pues prácticamente limpia todos los días, porque cuando detectamos un cartel, detectamos una pintada, detectamos un graffiti, pues prácticamente al día siguiente, al cabo de 2 días, pues procedemos a su retirada. Una de las cosas que más nos está preocupando también últimamente es sobre todo lo que se actúa sobre el mobiliario urbano. Es verdad que ya están las típicas pintadas y grafitis sobre paredes, etcétera, etcétera, pero también el mobiliario urbano es algo que nos preocupa. Pintadas sobre bancos, papeleras, contenedores de basuras, los baños públicos que tenemos instalados en plazas y parques, es decir, situaciones que hacen que, bueno, pues son elementos que se usan muy habitualmente y que muchos de ellos, bueno, pues el hacer un graffiti con un rotulador o hacer con un spray es muy rápido y es bastante atractivo, sobre todo para determinados grupos de personas, y eso, pues en parques, plazas, pues se nota bastante, y especialmente estamos empezando a detectar pues que realmente es algo de los que está incrementando, a pesar de que en el volumen global está disminuyendo, pero efectivamente pues hay una atracción hacia ese mobiliario urbano que nos preocupa. Y otra de las cosas que más nos preocupa es la zona de actuación, donde tenemos gran parte de esas pintadas, carteles, pancartas, etcétera, etcétera, que tradicionalmente siempre se repite en la misma zona, ¿no? Que es el casco histórico, donde se han quitado 219 pintadas, que es un poco el 24% del total que se realiza, es decir, de cada 10 pintadas, más de 2 se realizan en el casco histórico, y ha supuesto restaurar más de 1.500 metros cuadrados de muros, paredes, etcétera, 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 es decir, un 22% del total. Eso pone de manifiesto pues, un poco la poca sensibilidad de quienes lo hacen hacia el patrimonio histórico que tenemos en Portugalete, y sobre todo que lo ensucia a diario, y por tanto siempre hacemos una denuncia expresa pues aquellas pintadas que sufre el patrimonio histórico y arquitectónico de nuestra villa. Es muy fácil pintar porque apenas tardas 5 segundos, 10 o 15 en hacer una pintada con un bote de spray, con una pintura, con una brocha. Generalmente no te ve nadie porque lo suelen hacer a horas bastante intempestivas, pero el hacerlo, que tarda 5, 10 o 15 segundos, se tardan bastantes horas en quitarlo, tiene un coste económico importante, pero también hay que reflexionar sobre el deterioro que sufre ese elemento patrimonial, porque la piedra de esos elementos se va desgastando, esa superficie se va deteriorando, y por tanto, bueno, pues la verdad es que se hace un daño al patrimonio muchas veces que es irrecuperable. Y luego también es imposible vigilar todas las zonas a todos los momentos, y sobre todo pues cuando hay presencia policial nadie va a pintar ni nadie va a colocar nada. Se hace efectivamente cuando de alguna forma pues no tienes ningún tipo de personas que te puedan vigilar. Y es más, también es importante decir que cuando se pinta algo lo que se hace es un poco despreciar ese patrimonio sobre el que lo hace. Otros elementos sobre lo que actuamos son los carteles y las pancartas. Decir que
la retirada de carteles, de anuncios, de pancartas colocadas en diversos soportes como las fachadas, muros, marquesinas, cabinas de teléfono, papeleras, farolas, semáforos, bancos. Bueno, pues es un municipio es un lugar donde durante el año 2020 pues hemos retirado también innumerables. Son difíciles de cuantificar porque hay muchos anuncios de personas a nivel particular que quieren vender determinadas cosas, pues que quieren anunciar o que se anuncian para determinados trabajos. Y bueno, pues son situaciones en las que a diario podemos ver a los operarios quitando gran parte de esos carteles. Pero bueno, de alguna forma también lo que intentamos es fotografiar todos y cada uno de ellos para que quede constancia. Muchas veces cuando son a nivel particular se les llama a esas personas para decirles pues que no pueden indudablemente ponerles, se les da un aviso y si siguen pues en esa itinerancia de seguir poniéndoles, pues cuando se abre un expediente. Pero bueno, siempre se les avisa y siempre se les avisa de que por favor no lo ponga. Luego también las pancartas, casi todas en su totalidad, están reflejadas en el casco histórico, son sobre todo de carácter político y de carácter sindical, pero también ha habido una disminución importante y hay que señalar y que hay que agradecer. En ese sentido se han retirado 165 en el año 2020 frente a las 227 que se retiraron en el año 2019, con lo cual ha habido también un descenso importante. Otros dos procesos que tenemos con la ordenanza de medio ambiente son el número de expedientes que abrimos al año. Abrimos expedientes por pintadas, por grafitis, por pancartas, carteles, todo aquello que podamos identificar y, por tanto, de alguna forma podemos abrir un expediente porque hay una persona a la que se le puede, de alguna forma, establecer que ha sido la responsable de ese expediente. Y, por tanto, se han abierto 24 expedientes, un 50% menos también que el año anterior y, mayoritariamente, pues se abre sobre todo a formaciones políticas y sindicatos, 15 del total de las 24, es decir, un 62% del total, porque, de alguna forma, sí se identifica quién ha puesto ese cartel, quién ha puesto esa pancarta o quién ha puesto pues, algún elemento que es sancionable por la ordenanza de medio ambiente. Hay que destacar que a particulares, a personas particulares, a vecinos o a vecinas, solo se ha abierto un expediente, porque como he dicho antes se suele avisar y se le suele llamar para decir que no siga colocando, solamente en el caso de que sea reiterativo y siga haciéndola, por de alguna forma es cuando ya le abrimos un expediente y